Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy les explicaré cómo se determina la estructura de la herencia y los caracteres que se transmiten de generación en generación. Y lo que vimos en el video anterior de la tabla de la herencia, nosotros aquí lo vamos a definir un poco más específico, ¿sí? Aquí nosotros tenemos en este texto que todos presentamos características comunes. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos ojos, todos tenemos boca, todos tenemos cabello, todos tenemos rasgos similares que podemos adaptar entre la sociedad, entre nuestra propia generación, nuestro propio círculo familiar, círculo de amigos, pero estructurados de manera diferente. ¿Qué quiere decir? Acomodados y representados visualmente de diferente manera, que es lo que nos hace únicos, ¿sí? Entonces, las diferencias son, por ejemplo, rasgos de la cara o, por ejemplo, de la huella digital, color de piel o color de cabello, ¿verdad? En diferentes tonalidades. Pero si se fijan, todos tenemos un color de cabello, todos tenemos un color de ojos, que son las similitudes. Pero el cómo se acomodan es lo que importa, es la diferencia, ¿sí? Nos vamos a ir hasta acá abajo para definir que los caracteres que son el resultado exclusivamente de la acción del ambiente no se transmiten a los hijos y se denominan caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir? Si hay caracteres o rasgos físicos o genéticos que ustedes heredaron de sus padres, ustedes los van a heredar a sus hijos. Pero hay otros caracteres que se adquieren por el ambiente. ¿Qué se refiere a esto? Que si ustedes por una complicación de salud, por un accidente, por cualquier situación, o bien por su crecimiento, sí, que ya este es un rasgo positivo, que por su crecimiento llegaron a no usar lentes o conforme avanzó el tiempo necesitaron lentes, pues bueno, ese tipo de genes, ya que modifica su estructura interna y su estructura física, eso ustedes existe un porcentaje o una cierta probabilidad de que se la pasen a sus hijos y así sucesivamente. Eso no necesariamente lo desarrollaron cuando eran niños o cuando nacieron, o no le heredaron esencialmente a sus padres, porque en ocasiones pues ninguno de mis padres usan lentes, pero yo sí, y yo los usé ya grande, entonces quiere decir que yo lo adquirí, ¿sí? Si yo tuve algún accidente que me complicó y que me dañó algunas estructuras internas de mi cuerpo, probablemente ese daño genético, no el accidente, ¿sí?, sino el daño que ocasionó internamente ese efecto en mí, yo lo puedo heredar. Vamos a ir viendo más adelante todo este tipo de situaciones, ¿sí? Aquí tenemos un perfecto ejemplo, ¿sí? Aquí está el material a ser transmitido por los padres. Por ejemplo, aquí dice que padres portadores. ¿Qué quiere decir? Que portan o que tienen algún mal asintomático, alguna enfermedad, o que portan algún gen dañado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, si el papá, en el primer caso, si el padre es portador y la madre no lo es, quiere decir que existe 50% de probabilidad que el gen portador del padre sea distribuido y un 50% en que la madre transmita su gen, ¿sí? Ya que el gen de la madre no está infectado, el gen o no está dañado o no está afectado, como se le quiera decir, dependiendo de cada situación. Lo que pasa ahí es que la mamá, al ser la más la que está sana genéticamente, la que no tiene ningún gen dañado, pues tiene más probabilidades de dar una estructura más completa a sus hijos, ya que su gen no está dañado. Entonces tiene más posibilidades de defender ese gen, darle fuerza y no permitir que sus hijos desarrollen ese gen. Pero eso es por la genética, ¿sí, chicos? Eso actúa inmediatamente la genética. Al decir, caray, esta estructura está completa, pues la agarro. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos hijos? Que a fuerzas uno de los hijos, entre más hijos tengan, más probabilidades hay de que aumente ese gen portador, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 4 hijos, ¿sí? Se podría decir que existe un 75% de probabilidad de que la mamá aporte su gen sano y un 25% que el padre aporte un gen dañado.
¿Por qué? Porque aún mínima existe esa probabilidad. Si el primer hijo, o la primera hija en este caso, nace con el gen portador, el segundo hijo es más probable que nazca con el gen sano de la mamá. Y si tienen otro hijo que tiene un tercer hijo que tenga el gen portador del padre, un siguiente hijo tendría el gen sano de la madre. Y viceversa. Si el primer hijo tiene el gen sano, el segundo va a tener el gen portador. Es estadística, chicos, pues es un cálculo de probabilidad, ¿sí? Aunque toda probabilidad tiene error, eso sí hay que considerarlo, ¿ok? Toda probabilidad, estadísticamente hablando, tiene un error del 5%. Entonces, no es completamente seguro que pase alguna situación, ya que los genes agarran hasta 7 generaciones, ¿sí? Acá en este caso, los dos tienen genes portadores, tanto el padre como la madre. ¿Aquí qué sería? Pues ahora sí sería un 50, un 50, ¿sí? 50% de probabilidad de que nazcan con el gen portador y 50% de probabilidad de que no nazca con ese gen, ¿sí? Y va a haber hijos que tengan mayor probabilidad o menor probabilidad, dependiendo de su estructura y dependiendo del número de hijos que esta pareja tenga, ya que entre más hijos, más, por así decirlo, más se desmenuza, más se corta ese gen y más se puede transportar más fácilmente entre más hijos se tenga, ya que hay más líneas de acción en las que puede ir pasando ese gen, ¿sí? Bueno, aquí mencionó el caso de las probabilidades, ¿sí? 50, 25, 75, lo que habíamos mencionado, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver, nos vamos a ir hasta abajo, ¿qué determina, chicos, como habíamos visto en los videos pasados, qué determina la transmisión de genes? Pues los cromosomas, ¿sí? Ya que las mujeres tienen el cromosoma XX, es un cromosoma completo, chicos. El cromosoma XY masculino está incompleto. Por lo tanto, genéticamente hablando, los hombres son más susceptibles a las enfermedades hereditarias, chicos, a los males asintomáticos hereditarios, ¿sí? Que las mujeres. En la mayoría de los casos las mujeres lo transmiten y el hombre padece esa enfermedad, como les digo, genéticamente. Existe más posibilidad con el hombre que con la mujer. Y aquí habla de la herencia citoplasmática. No es otra que la herencia a partir del ADN. Si un ADN y su estructura, que son los genes, si algún gen está dañado, este gen se va a hacer presente en algún momento. En alguna generación, en algún momento, algún integrante de la familia lo va a padecer ese gen y va a hacerse presente. Y el gen no va a desaparecer hasta que no se haga presente y no se desarrolle en un personaje o en un integrante de la familia. Herencia cuantitativa. La herencia cuantitativa, chicos, corresponde a por eso es de cuantitativa, cuántos rasgos se pueden heredar, cuántos genes se están manifestando, ¿sí? Es contar las probabilidades o las características que se pueden heredar, ¿sí? Por ejemplo, que digan, mi herencia cuantitativa es que tengo 5 genes visuales de mi papá y 3 genes visuales de mi mamá. ¿Qué quiere decir? 5 genes que se pueden apreciar a simple vista que tengo igual a mi papá y 3 genes que se pueden apreciar a simple vista por parte de mi mamá. Es nada más contar qué caracteres y qué genes partimos desde nuestros progenitores, desde nuestros padres. Y aquí tenemos la tabla que yo les había puesto en el video, ¿sí? Ya habíamos hablado de ella. Es interesante ver que algunas enfermedades son más susceptibles que otras y otras son más fuertes que incluso las personas normales, que es un gen, que la enfermedad en ocasiones es un gen más dominante que la propia salud, que la propia estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, el enanismo. El enanismo, a pesar de ser un mal asintomático hereditario, una afectación en la salud hereditaria, ¿sí? Ya que no es una enfermedad, ¿sí? Una afectación fisiológica
¿sí? Llega a ser dominante ya que es un gen muy presente en el ADN de las personas. Y la estatura normal es un gen recesivo, quiere decir que aquí va a predominar más la herencia del enanismo que las personas que no tengan esa afectación, ¿sí? Por ejemplo, si mi pareja tiene enanismo y yo soy de estatura normal, quiere decir que va a predominar en su mayoría los genes de mi pareja, de mi esposa, ¿sí? A eso se refiere. Por ejemplo, en el caso de la pigmentación de la piel y el albinismo, si mi pareja es albina, tiene albinismo, y yo tengo una pigmentación morena, tez normal, ¿sí? Quiere decir que va a prevalecer mi pigmentación por sobre la de ella, pero no significa que no podamos tener algún hijo que tenga albinismo, ¿sí? Puede ser que tengamos tres hijos con pigmentación normal y uno con albinismo, pero en su mayoría, ¿cuál es la pigmentación normal? A eso se refiere, chicos. En cambio, con el enanismo podría ser que 3 de nuestros hijos podrían tener enanismo y uno podría tener una estatura normal. A eso se refiere con la probabilidad, ¿sí? De dominante y recesivo. Y bueno, complementarlo con el video pasado, pero no dejar de explicar el PDF y pues seguir llenando la información correspondiente, y agradecerles enormemente que sigan revisando estos videos, chicos, y pues seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias.